Justificación interna de la sentencia. La justificación interna de la sentencia se refiere a la validez formal de la decisión a la que ha llegado el juez. Alude a la coherencia lógica de una resolución judicial. Desde una perspectiva lógica formal, una conclusión es necesariamente verdadera si deriva de la inferencia válida de dos premisas verdaderas, es decir, lógicamente correctas, válidas. La justificación interna permite determinar, pues, si el paso de las premisas a la conclusión tiene lugar de acuerdo con las reglas del razonamiento lógico. En suma, se refiere a la corrección o validez de la inferencia expresado en la conclusión de la sentencia. En esta tarea, el silogismo es la estructura mínima de razonamiento lógico formal del que se hace uso para lograr dicha justificación interna o lógica de la decisión jurídica. El silogismo es una operación lógica que consiste en que el juez subsume los hechos, premisa menor, a la norma, premisa mayor, y la conclusión es la sentencia. Una regla o modelo lógico es un instrumento que nos permite verificar que el razonamiento es formalmente correcto, impecable en el orden de sus premisas y su resultante. De esta manera nos proporciona la validez deductiva de la sentencia. Como un ejemplo de estructura lógica muy simple, pero reconocible en la práctica legal diaria, para representar inicialmente una decisión judicial y controlarla formalmente, se utiliza la regla modus ponendo ponens, base del silogismo hipotético. P, entonces Q, P, luego Q. Premisa mayor, norma aplicable al caso. Premisa menor, hecho probado, conclusión, fallo. El que mata a otro será condenado a una pena. José mató a Iván, José será condenado a una pena. Empero, este ejemplo es solo una muestra o ejercicio muy sencillo, digamos un esquema lógico deductivo primario o básico para poder validar la decisión judicial y sirve para sugerirnos cómo se verifica inicialmente si un hecho probado en la investigación judicial se subsume dentro del supuesto previsto y sancionado por la norma. Pero, por ejemplo, el resolver un caso penal exige en la realidad recurrir a otras formas de silogismo más complejos, derivados de este modelo clásico, que se utilizan en función a las características de cada caso, a los elementos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad del delito, a los distintos partícipes, autores o cómplices que intervinieron, a la pena que deberá imponerse, etc. De allí que la doctrina considere formas más desarrolladas del silogismo a usar en la sentencia, por ejemplo, penal, quien formula un modelo más detallado al que denominamos silogismo decisional, en base al cual citamos el siguiente ejemplo como homicidio simple. Premisa mayor o normativa. Si alguien mata mediante una conducta típica y antijurídica que le sea imputable personalmente, entonces ha cometido delito de homicidio y se le aplicará una consecuencia penal a ser determinada por el juez. Esa es la premisa mayor. Premisa menor o fáctica. Está probado que Juan ha matado a Pedro mediante una conducta típica, antijurídica y que le es imputable personalmente. Conclusión, Juan ha cometido delito de homicidio y se le aplicará una pena. El esquema del silogismo arriba puesto
es resultante de sucesivos silogismos previos a los que se denominan silogismos complementarios. Así, por ejemplo, revisando la premisa menor o fáctica del modelo que acabamos de dar, vemos que en ella se afirma que está probada la tipicidad, que está probada la antijuridicidad y que está probada la culpabilidad de la conducta de Juan. Tal cosa significa, ¿qué cosa? Que previamente, respecto de cada dichas cuestiones, se ha tenido que dilucidar mediante otros tantos silogismos previos si los hechos incriminados a Juan se subsumen en los criterios que determinan la tipicidad, la antijuridicidad y la responsabilidad y punibilidad penal. Es pertinente citar a continuación un ejemplo de silogismo complementario sobre la tipicidad si nos damos cuenta. Premisa mayor o normativa. Si una muerte es imputable objetivamente a una persona y además ha actuado con dolo o culpa, entonces esta persona ha matado mediante una conducta típica. Si una persona es imputable objetivamente a un... Perdón, si una muerte si es imputable objetivamente a una persona y además ha actuado con dolo o culpa, entonces esta persona ha matado mediante una conducta típica. La muerte, premisa fáctica, premisa fáctica. La muerte de Pedro es imputable objetivamente a Juan, quien además ha actuado con dolo. Conclusión, Juan ha matado mediante una conducta típica. Como vemos, la lógica nos puede ayudar a ordenar y verificar formalmente, mediante inferencias válidas, las conclusiones parciales de la investigación judicial, hasta llegar al silogismo mayor o decisional que sustenta la validez deductiva de toda sentencia. Sin embargo, habría que ser conscientes de algunas atingencias necesarias. En primer lugar, todos sabemos que en la realidad cotidiana de los tribunales, en la práctica y el ejercicio forense, es inusual e incluso tal vez poco práctico que las sentencias judiciales se eslabonen y expresen con una serie de silogismos, cada cual más complejo y detallado. Ello no ocurre así por muchas razones, entre ellos por la carga procesal que impide el ejercicio lógico. Pero, sin embargo, es innegable que en el cuerpo de los diversos fundamentos que tiene una sentencia judicial, en forma implícita subyacen, se utilizan y en forma muy amplia todos los silogismos que un caso exige para ser resuelto, como parte de las necesarias subsunciones y argumentaciones que se tienen que llevar a cabo para poder crear y dictar una sentencia. Tomar conciencia de este hecho resulta imprescindible y más aún el poder corroborar la validez formal de tales silogismos en los casos que fuere necesario. También tenemos que tener en cuenta, tal vez ya en segundo lugar, por orden de dicción, el menester, asumir la lógica, que la lógica puede apoyar, pero nunca puede garantizar la obtención de conclusiones correctas, porque la verdad de cada premisa está abierta a discusión, pues los métodos de la lógica solo resultan exitosos y adecuados para resolver problemas de todo tipo si los fundamentos sobre los que se construye el razonamiento de tales premisas son sólidos, consistentes y adecuados. Nos preguntamos, ¿qué debemos entender como fundamentos sobre los que se construye
el razonamiento de la premisa. Esta pregunta nos introduce en el tema de la justificación externa de una decisión judicial.